Por eso adoramos y bendecimos el nombre de Dios. Bien, y quiero tener en esta noche una lectura de la palabra. Ella se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Allí vamos a tener unos versículos de la palabra de Dios. Juan 3, 14. Amén. Y la palabra del Señor dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por cada vida, Dios mío, que tú has traído a este lugar. Mira los amigos, Señor, que han venido, Señor, voluntariamente hasta esta tu casa. Padre, permite, Dios, que esos corazones, Señor, que hoy están presentes, Dios amado, sean receptivos a tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo le convenza de pecado, de juicio y de verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar: Cristo da vida eterna. Cristo da vida eterna. Y cuando nosotros, mis hermanos y amigos, vamos al Génesis, en él podemos encontrar el principio de todas las cosas y el inicio del plan de Dios al crear al hombre. La Biblia revela que Dios hizo todas las cosas. Dios hizo la luz para que pudiera haber día y noche. Dios separó las aguas de las aguas. Dios creó los cielos, separó la tierra seca y los mares. A la tierra seca la hizo producir hierba verde, hierba que da semilla y árboles frutales. También ordenó a los mares para que se produzcan los seres vivientes, como lo que son los peces, las ballenas, los moluscos. Y también creó las aves de los cielos. Además, dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Gloria a Dios. Él preparó un lugar idóneo para que el hombre habitara.
Y una vez que todo estaba preparado, dice Génesis 1:26, que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y enseñoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Wow, todo ese privilegio Dios le dio a este ser creado que somos usted y yo. Dios tenía grandes propósitos para con el hombre. De hecho, mis hermanos, al ver Dios esta creación que hizo, dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dios se complació en todo lo que creó. El plan de Dios en cuanto a su creación, cuando Él la ve como perfecta, la ve como buena y no buena, buenísima, porque era buena en gran manera. Amén. Y dice Génesis 2:15, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios? Legislando lo que había creado. Por eso Dios pone orden en todo lo que Él crea. ¿Por qué Dios puso un árbol en el medio del huerto del Edén para que el hombre no lo tocase? Porque Él estaba legislando. Dios es el dueño y Señor de toda la creación. Amén, aleluya. Y Él pone el orden que Él considera que debe de llevar su creación. Amén. Entonces, mis hermanos, vemos que el propósito de Dios al plantar al hombre en el huerto del Edén era para que lo cuidase y que de él se alimentara. Pero también vemos este registro de un árbol la cual no debía el hombre comer, porque este árbol representaba la obediencia del hombre a manera voluntaria hacia Dios. Nosotros como padres, ¿no? Nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan. Y nos obedezcan sin darle explicación. ¿Cuánto más Dios? Nosotros muchas veces queremos que Dios nos explique todas las cosas. Pero Dios, como le decía, dio una orden y el hombre debía de obedecer. Porque él sabía que si obedecía traía consecuencia.
y que de él dependía mantenerse sin transgredir la ley de Dios. Dios le dio libre albedrío al hombre, libertad, porque de lo contrario seríamos robots con un programa obedeciendo a nuestro hacedor. Pero Dios dijo que nos iba a hacer a imagen y semejanza de Él. Amén. Aleluya. Y esa imagen y semejanza que nosotros tenemos de Dios es que tenemos intelecto, sentimiento y voluntad. Gloria a Dios. Usted puede decidir ir a donde usted quiera y nadie lo puede detener después que usted es adulto, claro. Porque cuando eres niño, estás sometido a la voluntad de papá y mamá. Pero cuando somos adultos, somos libres para tomar la decisión que nosotros queramos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Pero mis hermanos, la serpiente, que era más astuta que todos los animales, la cual Satanás utilizó, sedujo al hombre a pecar. La serpiente le hizo entender al hombre que valía la pena desobedecer a Dios. Porque el diablo siempre nos la pone cómoda. Siempre nos va a presentar el lado bueno, el lado amable de las cosas. Pero nunca nos va a hablar de las consecuencias que tienen esas cosas que se ven muy buenas y muy bonitas. Porque a él no le interesa que usted se desanime. A él lo que le interesa es que usted le obedezca. Y dice Génesis en su capítulo 3, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí estaba el gancho. Seréis como Dios. Pero ¿cómo serían como Dios? Sabiendo el bien y el mal. Asumiendo responsabilidad. Seréis como Dios asumiendo la responsabilidad de sus hechos. Así era como el hombre iba a ser como Dios. Pero el hombre, mis hermanos, creyendo que lo que Satanás le dijo era verdad, comió. Y al comer desobedeció a Dios, trayendo a su vida miedo y vergüenza. Eso fue lo que el hombre trajo a su vida. Miedo a enfrentarse a Dios y vergüenza porque se vieron desnudos, por cuanto sus conciencias habían perdido la inocencia que estaba en ellos. Ahora ellos se ven expuestos. Ahora ellos conocen la realidad de lo que se debe enfrentar. Las consecuencias del pecado, mis hermanos, por tanto, fue la muerte espiritual. Automáticamente el hombre perdió la comunión con Dios. Muerte física. Poco después Caín mató a Abel. La pérdida del dominio y del control del mundo trajo trabajo duro. Por eso es que usted trabaja y trabaja y no le da. Por la desobediencia.
Los dolores de parto para la mujer sería una tarea difícil. Todo eso, cuando usted está dando a luz, acuérdese que por ahí va. La tierra, mis hermanos, por lo tanto, comenzaría a producir cardo y espinos. El hombre y la mujer lucharían, el hombre por someterla y ella por liberarse. ¿Le suena toda esa información, no? ¿Cómo vivimos? Y cada una de las desgracias que acontecen en la tierra tiene un mismo origen: el pecado. Esa desobediencia que parece inofensiva, pero que mucho daño ha hecho a la humanidad. Por eso, mis hermanos, estamos como estamos. Y cuando usted vea que está sucediendo algo que a usted no le gusta y quiere preguntarle a Dios por qué, recuerde, por el pecado. Porque todas esas cosas, mis hermanos, todo lo que acontece en la tierra es producto del pecado. Pero también en esa sentencia a la humanidad Dios trae esperanza. El hombre no fue deshecho del todo por Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, como lo vimos en Génesis, que dice que creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Gloria a Dios. Los creó Dios. Y porque Dios nos creó con propósito, también tenía un plan de salvación. Y en Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, mis hermanos, por lo tanto, iba a enviar uno de la simiente de la mujer, quien iba a derrotar al diablo y deshacer sus obras. Ese es Cristo. Amén. Por eso en Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia relata que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, porque el pueblo de Israel era el pueblo que Dios había escogido para prepararlo y tener una relación con Él. Y de ahí vendría el libertador del mundo. Y mientras el pueblo hacía su travesía hacia la tierra prometida, pasaron 40 años. Y mientras el pueblo caminaba hacia aquel lugar, le llegaron momentos de desánimos y comenzaron a protestar y se quejaron contra Moisés y contra Dios. Y por estas actitudes que tuvo el pueblo hacia Dios y hacia quien lo dirigían, vinieron males a este pueblo, y entre ellas llegaron serpientes que les mordían. Y en el libro de Números, en su capítulo 21, versículo 4, dice que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom.
y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene hastío de este pan tan liviano. Ese pan tan liviano era el maná que Dios le mandaba del cielo. Y ya el pueblo, ¿sabe cómo somos la gente? Estaban cansados de que sea Dios que le dé el sustento diario. La gente se queja por todo. Con nada estamos conformes. Usted sabe que Dios tenga el cuidado de ti, de mandarte el pan del mismo cielo. Gloria a Dios. Pero ese era un pan liviano. No era rico, sabroso, no tenía ese gusto de cada día diferente como nos gusta comer a nosotros. El sabor era plano. Y ellos estaban hastiados de comer pan del cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. El pecado, mis hermanos, siempre ha traído consecuencias a la vida del hombre. Y cuando el pueblo de Dios pecaba, también recibía sus consecuencias. Mas sin embargo, Dios, como un buen Padre celestial, siempre tiene misericordia de nosotros. Se acuerda de que somos polvo, y si Él no nos socorre, somos consumidos. Por eso, cuando el pueblo recurrió y reconoció que estaba pecando ante Dios por haber dicho cosas de Dios que no eran justas, pues Dios envió una solución a su problema. No quitó la serpiente, que era lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que las cosas que nos molestan nos las quiten ya, para así quitarnos el problema de encima. Pero Dios no mandó a quitar la serpiente, que lo podía hacer, sí, pero el pueblo iba a seguir en sus 13. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acontece algo, cuando estamos en un problema, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios. Pedimos a los evangélicos que oren por mí, para que Dios tenga misericordia de mí. Y prometen: yo voy a la iglesia cuando me resuelvan el problema. Pero una vez que el problema está resuelto, la gente no se acuerda de Dios, ¿a qué no? No, porque ya Dios le dio lo que ellos andaban buscando, pero no querían nada con Dios. Esta humanidad tiene un problema terrible. ¿Por qué? Porque esta humanidad piensa que Dios es su nana, que Dios tiene que andar detrás de nosotros, quitándonos el peligro para que no nos hagamos daño, pero que no sea visible a nosotros y que no nos corrija, porque entonces no le queremos.
porque entonces no nos conviene que Dios esté entre nosotros. Porque queremos los beneficios de Dios, pero no queremos a Dios. Aleluya. Y vemos que Dios no le quita la serpiente al pueblo de Israel, sino que permitió que el corazón del hombre sea confrontado. Así como el pecado no ha sido quitado de la humanidad, así Dios no quitó la serpiente para que dejaran de morder a la gente. De esa misma manera. Gloria a Dios. Ahora el plan era que cuando alguien fuera mordido por la serpiente, tuviera la posibilidad de no morir si hacía lo que Dios había establecido. Era algo sencillo, pero el corazón del hombre a veces es tan duro, mis hermanos. Hay gente tan endurecida que prefieren morirse antes de obedecer. Pero aquellos que obedecían al mandato, aquellos que levantaban su cabeza cuando eran mordidos y miraban hacia donde estaba aquella serpiente, por obediencia recibían la sanidad. Dios, mis hermanos, le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta en un lugar visible donde todos tengan acceso, para el que fuera mordido por la serpiente, allí donde estuviera, alzara su vista a la serpiente y recibiera la salvación. La serpiente no tiene ningún poder. Lo que tenía poder era la obediencia a Dios, porque Dios lo dio como mandato, y si se obedecía, obtenía el beneficio. Por eso dice Juan, que así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Los israelitas, mis hermanos, estaban recibiendo una mordedura mortal por una serpiente. Así la humanidad recibió una gran mordedura por la serpiente antigua llamada Satanás, que introdujo la muerte en el hombre. Y para ser librado de esa muerte es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos aquellos que no deseen morir por esta mordedura llamada pecado, miren a Cristo y puedan recibir vida eterna. Amén. Así que Dios en su amor hizo provisión para salvaguardar al hombre, para que no pereciéramos eternamente. Porque, mis hermanos, sí, la sentencia de la muerte física está sobre la humanidad permanente, pero la sentencia de la muerte espiritual, esa puede ser reversible en la vida de las personas que buscan a Dios. Tenemos una esperanza. Nuestra herida en el huerto del Edén fue mortal, pero dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que no escatimó en enviar a su Hijo. Él le entregó al único Hijo para que tú y yo nos salvásemos de la muerte eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Solo hay un requisito: creer en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ese es el requisito para toda la humanidad. No hay excepción de persona. No importa lo malo o lo bueno que hayamos sido. Todos tenemos que creer, porque todo el que deposita su fe en Jesús será salvo de la condenación de este mundo. Será salvo de la ira de Dios que será derramada sobre esta tierra, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Parece que muchos por ahí se hacen búnker y se sienten seguros, porque si viene lo que sea, ellos se meten debajo de la tierra, tienen provisiones para un tiempo bueno y van a estar a salvo. Pero usted cree que ante Dios, ante la ira de Dios, hay lugar en la tierra donde el hombre se pueda sentir a salvo. No hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la presencia de Dios. Por lo tanto, es mejor estar a cuenta con nuestro Creador. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. No se trata, mis hermanos, de ser buenas personas o de que uno sea moralista o religioso. Tú puedes ser religioso y si no aceptas a Cristo como tu Salvador, te va al infierno. Aunque tú tengas principios morales en tu vida y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, eso no te justificará delante de Dios. Aleluya. Yo fui buena persona, yo no le hice daño a nadie. Eso no es suficiente, porque si eso fuera suficiente, muchos tendrían el cielo ganado. Pero esa no es la cuestión. Se trata de reconocer que el único camino para llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Amén. No hay otro camino posible. Si no lo recibe a Él, no puedes llegar a Dios. Lo siento, pero es que no hay otra vía. No hay otro camino. Jesucristo es el único camino posible para llegar a Dios. Dios nos ama, mis hermanos, y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso nosotros predicamos a Cristo, llevando palabra de esperanza, las buenas nuevas de salvación, para que el que le escucha tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque llegará un día en el cual todos los hombres se presentarán delante de Dios para rendir cuenta. Gloria a Dios. Si usted se muere, no se preocupe, habrá una resurrección para que usted dé cuenta. Y procure que esa resurrección sea de los primeros, porque los últimos no tienen esperanza. Por lo tanto, nosotros con amor te decimos, ven a Cristo. Por eso nos sigue diciendo Juan en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de Dios es ese, que todos puedan venir a Cristo, Amén. que todos le acepten. Amén. Cristo, mis hermanos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate de la nuestra. En esta venida, Él no vino a condenar, sino a tener compasión por los perdidos, que éramos tú y yo. Aleluya. Y esa gracia que trajo la venida de Cristo, aún hoy está vigente. Aprovéchala, porque cuando suene la trompeta, la gracia se acabará, y lo que era un salvador se va a convertir en el juez que va a juzgar tu vida y te va a condenar por haberlo rechazado. Dios no manda a nadie al infierno. Usted toma la decisión. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y nos recarga Juan y nos da la seguridad de que si tú aceptas a Cristo, no va a ser condenado. El versículo 18 dice: el que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una decisión personal e intransferible para cada ser humano: creer o no creer. Nadie puede creer por ti. Si alguien pudiera creer por uno, cuando nuestros padres son cristianos, ya uno dice: ya tengo garantizada la entrada en el cielo. Aleluya. Mis padres van para el cielo y ellos no me van a dejar atrás. Ha hecho el camino. Él nos ha hecho el camino, pero ningún padre puede abrirnos las puertas del cielo. Alabado Dios. Es una decisión que nosotros tenemos que hacer. Dios nos da la oportunidad de que recibamos el mensaje, pero la decisión es tuya. ¿Lo recibes o lo rechazas? Dios te está ofreciendo salvación y vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo creo que más claro no lo podemos tener. Y porque usted se preguntaría: ¿y por qué vamos a ser condenados? Si Dios es tan bueno, Él no va a condenar a nadie. No, es verdad. Dice el versículo 19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque Aleluya. todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios. Esta es la condición del que se pierde. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir en tiniebla que vivir en luz. Cuando la luz llega, se descubre todo. Toda mala obra queda al descubierto. Por eso los hombres aman más las tinieblas, porque en la oscuridad sus malas obras pasan desapercibidas. Pero al venir Cristo nos expone, porque Él es la luz del mundo. Y cuando estamos ante Él, nuestros pecados se ven tal y como son. Gloria a Dios. El pecado delante de
Cristo es pecado. No una mentirita blanca, pecado. Así es cuando nos exponemos a la luz. Y por eso vemos que el hombre no quiere venir a la luz. Cuando tú le hablas del amor de Dios a las personas, ¿en qué piensan? En las malas obras que están haciendo y que tienen que abandonarla. Pero eso te va a condenar, amigo mío. Si te mantiene haciendo las malas obras, te van a condenar. Huye de las malas obras, porque al fin y al cabo tu resultado será muerte eterna. Por lo tanto, amigo mío, vente a Cristo, vente a Él, porque Él te llama. Porque aquellos que actúan conforme a la verdad buscan la luz para que aparezca con toda claridad que es Dios quien inspira sus acciones. Cuando nosotros andamos derecho, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros no tenemos nada que ocultar, no nos da pereza venir a Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque queremos que lo bueno que creemos que somos sea mejor ahora en Cristo. Gloria a Dios. Porque en Él todo se ve claramente. En el libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, versículo 19, Dios le dijo al pueblo de Israel: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Tómeselo como para usted. Póngase su nombre. Ese no es el pueblo de Israel, ese soy yo, que he venido hoy a la casa de Dios. Y Dios me está conjurando en el día de hoy. Y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ti, que hoy es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tienes delante de ti la vida eterna y la muerte eterna. La bendición de disfrutar la eternidad con Cristo, o la maldición de pasarte la eternidad en el lago de fuego. Ese es el conjuro que Dios hoy hace a los que escuchan este mensaje. Y Dios dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la promesa que Dios hoy te da. Delante de ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Cristo vino para bendecir tu vida, dándote vida y vida en abundancia. Desde el momento en el que tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tu vida cambia a mejor. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como tú tienes libertad de escoger, escoge la vida para que viva. La vida la podemos tener llena ¿de qué? De planes, porque estoy joven, porque la vida no me puede hacer esto, porque todavía tengo mucho camino que recorrer. Pero de repente te llega la muerte de sorpresa. Por eso hay que escoger a tiempo. Mientras tú vives, mientras tienes la oportunidad, mientras escucha el mensaje, mientras escucha el llamado de Dios, Él está a tu puerta. Él te está haciendo las advertencias del lugar para que un día, mi amigo, tú no tengas la excusa de decir: fue que no lo sabía. Porque
dicho por pasiva y por activa. De distintas maneras y de distintas formas, Dios ha hablado a tu corazón, pero tú te has mantenido resistiendo a Dios. Y aquellos que resisten a Dios terminarán condenados. Porque a veces le resistimos porque el mundo es muy atractivo. Pero nos olvidamos que este mundo pasará y que un día tú tendrás que saber a dónde vas. Así que, mi amigo, en esta tarde noche, yo te extiendo la invitación de escoger la vida. Dios hoy te está llamando y te está diciendo: escoge la vida. Escoge la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo para darle vida. Pero el hombre rechaza la vida porque quiere mantenerse disfrutando de las cosas que cree que son buenas, pero que al final le destruyen. Así, mi amigo, si hoy